El día de hoy vamos a ver análisis dimensional aplicado en caída libre. En el video pasado vimos un experimento de caída libre y la obtención del modelo matemático. Y si recordamos, hicimos el experimento para varios casos. Entonces yo les pregunto, ¿a cuántas alturas puedo dejar caer un objeto? En realidad se puede dejar caer en infinidad de alturas. Si nos vamos a la escala de centímetros, pues cada centímetro puedo dejar caer un objeto. O en la escala de metros o decenas de metros. Incluso en milímetros. Entonces, si vemos, hay una infinidad de curvas para caída libre. Pero ahora vamos a ver la ventaja de usar análisis dimensional. Entonces, para usar análisis dimensional tenemos que ver qué es lo que estamos analizando. Vamos a ver la posición que tiene el objeto y esa posición es función de la altura inicial de donde se deja caer, de la gravedad, del tiempo que lleva en el trayecto y de la velocidad inicial. Esto quiere decir que si yo lo suelto del reposo, pues es cero. O lo aviento hacia abajo, pues ya va a tener cierta velocidad inicial. Y este fue el modelo matemático que obtuvimos. En el caso de los experimentos que hicimos, la velocidad inicial era cero, por lo que se reduce esta variable. Y también se reduce el modelo matemático a este que obtuvimos. Entonces, en videos pasados hemos visto la teoría del análisis dimensional y vimos que consta de 6 pasos. 1. Se enlistan las n variables involucradas. 2. Las dimensiones de cada una. 3. Determinar cuántos números adimensionales modelan el fenómeno físico haciendo n-m. Seleccionamos los parámetros de escalamiento, se agrega una variable adicional y hacemos el producto de potencias y escribimos la función adimensional. Pues vamos a aplicar este método en caída libre. Entonces dice que se enlistan las n variables. Es la posición, la gravedad, la altura inicial y el tiempo. Y vemos cuántas variables son. Y vemos, las dimensiones de cada una. La posición que lleva se mide en metros. Su dimensión en este caso es longitud. Vamos a entender por dimensión longitud, masa, tiempo y temperatura, que son de las principales. Gravedad, si recordamos, sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces su dimensión es longitud por tiempo a la menos 2. La posición inicial también es longitud y del tiempo que se mide en segundos, pues su dimensión es tiempo. Ahora sí, vamos a contar las variables, son 4. Tiempo, altura inicial, gravedad y posición, 4. Y vamos a contar las dimensiones. Si se dan cuenta del total de dimensiones que mencioné de masa, longitud, tiempo y temperatura, solo estoy ocupando longitud y tiempo. Por lo tanto, m es igual a 2, ya que estoy ocupando 2 dimensiones. 3. Se determina el número de números adimensionales que modelan el fenómeno. En este caso es n-m, que es 4 menos 2, igual a 2. Eso quiere decir que este fenómeno físico lo vamos a modelar con 2 números adimensionales. Y luego menciona seleccionar los parámetros de escalamiento. Para seleccionar los parámetros de escalamiento hay ciertas reglas. No puede ser la variable dependiente
ya que si no la variable dependiente quedaría en función de sí misma, y eso no puede ser. Ni tampoco puede ser el tiempo, ya que el tiempo va incrementándose y por lo tanto iría incrementando la escala de referencia. Entonces las únicas dos que nos quedan pues son y0 y g. Por lo tanto vamos a seleccionarlos como parámetros de escalamiento. Luego dice se agrega una variable adicional y se hace el producto de potencias. Eso quiere decir que mis parámetros de escalamiento los voy a elevar a unas potencias, a y b, y agregamos una variable adicional, que son las que resta por adimensionalizar. Y el segundo número pi lo elevo también a los exponentes c y d y agrego la otra variable. Muy bien, ahora lo que resta es poner las dimensiones de cada una. y0 su dimensión es L y está elevado a la A, lo pongo elevado a la A. De G es LT a la menos 2 elevado a la B, pues lo elevo a la B. Y Y su dimensión es L. Y para hacerlo adimensional, pues va a quedar como L a la 0, T a la 0. Se repite el procedimiento para el segundo número pi. Eso quiere decir que y0 está elevado a la c, su dimensión es L, también se eleva a la c. G elevado a la d quiere decir que lt a la menos 2 elevado a la d y del tiempo es t, el tiempo. Para hacerlo adimensional pues ponemos L a la 0, T a la 0. Muy bien, por propiedades de los exponentes agrupamos la base y sumamos los exponentes. Vamos a tener en el primer caso que a más b más 1, ya que tenemos aquí a, aquí también está elevado a la b y este exponente es 1. Y para el tiempo nada más aparece aquí, entonces queda t a la menos 2b. Debe ser igual a L a la 0, T a la 0. Por otro lado, aquí tenemos que es C más D. Nada más es lo que tenemos para L. Y aquí tenemos para T, tenemos que es menos 2D más 1. Debe ser igual a L a la 0, T a la 0. Entonces, para que se cumpla la igualdad, este exponente debe valer 0 y este también debe valer 0. Tenemos estas dos ecuaciones con dos incógnitas. A más b más 1 igual a 0 y menos 2b igual a 0. Por otro lado tenemos que c más d debe ser igual a 0 y menos 2d más 1 debe ser también igual a 0. Entonces, resolviendo los sistemas, en este caso tenemos que b vale 0 y por lo tanto a vale menos 1. De este lado tenemos que d vale 1 medio y c vale menos 1 medio. Entonces, sustituyendo los exponentes aquí, si a vale menos 1, por eso queda aquí abajo, y si b vale 0, g a la 0 pues da 1, ¿no? Y aquí tenemos que ambos están elevados, uno a la 1 medio y otro a la menos 1 medio. Por eso queda raíz de g entre y0, ¿no? Porque el que está elevado a la menos 1 medio es y0. Y de esa forma, y por esas razones que queda aquí abajo. En este tema se denota que es adimensional poniéndole un asterisco, aunque en ocasiones también es común denotarlos con letras griegas. Por ejemplo, en este caso para el tiempo, en vez de t asterisco se suele poner la letra griega tau. Pero en este caso lo vamos a denotar como t asterisco y y asterisco. Reescribimos esta función adimensional. Vemos que la posición es función de la altura inicial, la gravedad y el tiempo. Es decir, son tres variables independientes y tengo una variable dependiente. Pero al aplicar el análisis dimensional vemos que y asterisco es función nada más de una variable independiente, que es t asterisco. Por lo tanto, estoy reduciendo el número de variables. Va a ser independiente de la altura inicial, de donde yo lo dejé caer, y de
la gravedad, ya que en este caso también pues vamos a analizar qué es lo que pasa en la Luna, ¿no? Que tiene otra gravedad distinto a la Tierra. Muy bien, entonces escribimos nuestros números adimensionales, y asterisco y t asterisco. Lo que vamos a hacer es adimensionalizar la ecuación de caída libre. Entonces, como primer paso, pues tenemos que despejar nuestra variable con dimensiones y y t en cada uno de los casos. En este caso, y es igual a y asterisco por y0, despejándolo de aquí. Y despejando t de aquí va a ser t asterisco por la raíz de y0 entre g. Entonces ahora hay que sustituir, en vez de escribir esta y, vamos a escribir lo que tenemos aquí, y asterisco por y0. En vez de escribir esta t que está aquí, vamos a escribir t asterisco por raíz de y0 entre g. Como está al cuadrado, pues elevamos todo esto al cuadrado, más y0. Entonces al elevar al cuadrado se va la raíz y queda elevado al cuadrado t asterisco. Aquí vemos que la gravedad que aquí está multiplicando y aquí está dividiendo va a quedar 1, g entre g da 1, y vemos que todos los términos tienen y0. Yo puedo dividir toda la ecuación entre y0 y lo que obtendría es esta ecuación. Pero la ventaja es que esta ecuación es adimensional. Es adimensional y si nos damos cuenta, y asterisco solo es función de t asterisco, de una variable independiente. Vamos a ver cómo lo resolvimos en el video pasado de caída libre. Dejábamos caer un objeto hasta cierta altura. Entonces, para saber el tiempo que tarda en tocar el piso, pues veíamos que aquí esto iba a valer 0 y dependía de la altura a la cual lo dejábamos caer y de la gravedad. Y veíamos que caía en raíz de 2h entre g. Entonces dependía de la altura y dependía de g. Pero ahora veamos lo que pasa si hacemos el análisis de forma adimensional. Tenemos nuestra ecuación adimensional. Siempre va a quedar 1 ya que estamos escalando respecto a y0. y0 entre y0 pues siempre nos va a quedar 1. Y queremos saber el tiempo que toca el piso, es decir, cuando y vale 0, y asterisco también va a valer 0, ya que de su definición es y entre y0. Si y vale 0, entonces y asterisco va a valer 0 también. Despejamos el tiempo en el cual va a caer y nos da un número, nos da raíz de 2. Quiere decir que el tiempo adimensional, sin importar la altura, sin importar la gravedad, siempre va a caer en raíz de 2. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se ven afectados los resultados que habíamos graficado en el video anterior de caída libre. Tenemos la gráfica teórica para 2.5, 2, 1.5 y 1 metro de altura inicial. Además de que teníamos los experimentos. Entonces vamos a rescalar las variables del tiempo y de la altura. Para eso hay que recordar cómo están definidos. En este caso, el tiempo adimensional es el tiempo por la raíz de g entre y0. Entonces, aquí rescalamos, ya lo tenemos. El tiempo por la raíz de g entre y0, que en este caso sería para 1 metro. Aquí ya lo tengo para 1.5, para 2 y 2.5. Pero también hay que rescalar la variable y. Y asterisco es igual a y entre y inicial. Es decir, si inicialmente estaba en 1, pues tendría que ser 1 entre 1. En este caso es
1.5, tendría que dividirlo entre 1.5. En este caso la altura inicial es 2, entonces tengo que dividirlo entre 2. Y aquí es 2.5, voy a dividirlo entre 2.5. 2.5 y vamos a arrastrar este cambio de variable hacia todos los valores para ver cómo se ve modificada la gráfica. Vemos que todas las gráficas colapsan en una sola. Eso quiere decir que el fenómeno físico es el mismo. Es irrelevante desde qué altura deje yo caer el objeto, va a seguir colapsando sobre una sola línea. Entonces esto facilita y hace reducir costos, ya que yo no necesito hacer tantas alturas para modelar este caso de caída libre. E incluso funciona para, digamos, si yo quisiera saber el tiempo de caída en la luna, todo lo que contenga los mismos números adimensionales, el fenómeno físico va a ser exactamente el mismo. Ahora vamos a dimensionalizar los resultados experimentales. Vamos a ver cómo quedan. Entonces vamos a empezar. Vamos a ir viendo cómo quedan. Vamos recorriendo. Entonces el tiempo, quedamos que es raíz es el tiempo por la raíz de 9.81 entre y0. Y0 vale 1. Vamos a reescalar y vamos viendo. Vemos que también está muy cercano a la gráfica en donde había colapsado todo. Y aquí se tendría que dividir todo entre 1, pero va a dar exactamente el mismo valor. Aquí sería raíz de 9.81 entre y0, que es 1.5. 1.5. Vamos a ver. Y hacemos el recorrido. Y vemos como ya se rescaló el tiempo. Pero ahora nos falta rescalar y, que sería dividirlo entre y inicial, que es 1.5. Y vamos a ver dónde caen los puntos experimentales. Vemos que también se pega mucho a la curva teórica. Vamos a seguir con los demás casos. A ver, vamos a recorrer la gráfica para ir viendo cómo queda el tiempo adimensional. El tiempo por raíz de g entre y0, que y0 en este caso vale 2. Ahí está. Y y hay que dividirlo entre el y inicial, que en este caso es 2. Y vamos a recorrer, vamos a reescalar todos los resultados. Y vemos como el valor es muy cercano. Solo nos falta el caso de 2.5. Vamos a verlo. Voy a reescalar el tiempo. Raíz de g por y inicial. Ya se rescaló el eje del tiempo y ahora hay que rescalar la altura, hacerla adimensional entre 2.5. Y aquí comprobamos cómo teóricamente y experimentalmente los resultados siguen una misma tendencia. Y como había mencionado anteriormente, esto sirve para reducir costos, ya que yo puedo modelar todo el fenómeno de caída libre con una sola altura o una sola, digamos, una sola gravedad.
Y aquí se puede deducir, por ejemplo, en cuánto tiempo caería un objeto en la Luna o un objeto en distintas gravedades. I have a feather. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings at the same time. Bueno, y ya que mencionábamos de que adimensionalizar aplicaba para todos los casos, y mencioné que podía aplicar incluso para caída libre en la Luna, aquí puse la gráfica de un objeto en caída libre en la gravedad de la Luna, la cual es 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Esta gráfica tiene dimensiones, está a 1.2 metros y caería aproximadamente en 1.2 segundos. Pero no tiene caso poner una gráfica con dimensiones en una gráfica adimensional. Entonces pues vamos a dimensionalizar esta gráfica para ver si también se ajusta a la gráfica principal. Entonces veíamos que para dimensionalizar el tiempo teníamos que usar el mismo tiempo multiplicado por la raíz de la gravedad entre la altura inicial. La gravedad dijimos que es de 1.6 entre la altura inicial, que es 1.2. Y vamos a ver si se adapta la escala de tiempo. A ver, recorremos todo. Y vemos que la escala de tiempo sí se ajusta a la escala principal. Pero ahora vamos a dimensionalizar la altura. Entonces esto es la altura que tiene la altura a la cual se deja caer entre la altura inicial, que en este caso pues vendría siendo 1.2. Y ahora veamos si se ajusta también a la curva. Muy bien, veamos. Y vemos que la gráfica de caída libre en la Luna también se adapta. Entonces, aquí podemos comprobar que el estudio de análisis dimensional es muy útil, ya que, por ejemplo, trabajos que se quieren hacer, digamos, para simular situaciones de la Luna o en Marte, se puede trabajar con números adimensionales. Bueno, espero que este video les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.